Buenas tardes a todas las que estáis en directo, tanto en Zoom como en Instagram. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Play Talks, el penúltimo de la temporada. Recordad que Play Talks son charlas que nos ayudan a tomar un poquito más de conciencia, un poquito más de presencia, desde un enfoque sistémico, integrador y que en ocasiones pues hagamos los muñecos y también se pueden haber algunos movimientos con muñecos. Es importante que sobre todo las que estéis en Zoom tengáis el micrófono apagado para que no haya interferencias y si en algún momento queréis entrar pues a través de ese dedito que marca, pues me decís que vais a hablar o levantáis la mano y las que estáis en pantalla os veré enseguida. Esta tarde vamos a hablar de la muerte, una compañera de vida. La muerte y la vida van juntas con nosotros a todas partes. En la Ilíada, Homero habla que de forma mitológica había solo un controlador de la vida. Pero en cambio, cuando hace el segundo libro, la Odisea, aclara que esa ser no era solo uno, sino que eran tres, que eran hijas de Zeus, el dios de los dioses, y también de Temis, la diosa de la ley. Estas tres, decían también algunos otros autores, que eran hijas de la noche y que estas hijas de Zeus y de Temis o hijas de la noche tenían mucho poder. Y estoy hablando de las moiras, las parcas, y estas moiras o estas parcas que tenían tanto poder estaban por encima de los dioses y dice la leyenda que tampoco eran hijas de los dioses, sino que eran hijas de titanes que eran capaces de ir más allá del poder de los mortales y también de los inmortales. Las tres moiras son seres inflexibles que nada les puede hacer cambiar de opinión. Representan una ley, recordáis que son hijas de la ley, de la diosa de la ley, y que lo que ellas deciden es como algo inmutable dentro del universo. Ningún dios, absolutamente ningún dios, podía salvar la vida de ningún héroe si había llegado su momento, si una de las tres moiras decía que hasta aquí tenía que haber llegado. Las tres hermanas, las tres moiras, las parcas en Roma, cada una tenía una función. Dice la leyenda que la primera tejía el hilo de la vida, la segunda tenía que ver con el matrimonio y la tercera representaba la muerte. Dice que en la Odisea varios dioses intentan interceder para cambiar el destino de los hombres, salvándolos de la muerte, y las moiras, sobre todo la tercera, la que va hoy, la charla de hoy, frustran sus planes, ya que el destino de todo ser humano, o sea, de cada uno de los que estamos aquí, es andar hacia la muerte. Cada vez que andamos hacia la vida, vamos andando hacia la muerte. Dice la leyenda que estas tres moiras, estas tres jóvenes o tres mujeres ancianas, cuando llegaba una criatura al mundo, se situaban alrededor del recién nacido y empezaban a extraer ese hilo vital, como si fuera el hilo del ombligo, para tejer el presente y el futuro. Y cada uno de los designios que va a quedar prendido de por vida en esta criatura que llegaba al mundo. Cloto era la primera, que es la que tiraba el hilo, que era la hilandera, se encargaba de extraer la hebra de la vida a las criaturas. Láquesis era la que aportaba suerte y desgracias y a veces tenía una vara que medía en el hilo cada cuánto tenía que la persona vivir una situación de suerte o de desgracia y que ello lo que hacía era marcar el destino de ese ser humano. Y la más temible, la más inexorable, la más inevitable de todas ellas, que era la que iba haciendo girar la rueca de la vida, y cuando sentía
cortaba y ahí se terminaba todo, esta última era atropos, que es la que ni los dioses nos podían salvar de ella. Este designio de las moiras, de las tres, era inexpugnable y definitivo. Zeus, el dios más grande del universo, del Olimpo, estaba tan sujeto a los signios de ellas que incluso siendo inmortal tenía un punto de miedo. Por eso nosotros que somos mortales también le tenemos miedo a esa tercera que es Atropos, que es la muerte. Antes de morir, Pau Donés dejó una frase que creo que es bastante mítica, que es vivir es urgente. Esto significa que todas las personas que tengan miedo a la muerte tienen que dedicarse a vivir. Sabéis que en el enfoque sistémico, cuando miramos hacia un lado, le damos más fuerza. Si miramos hacia otro, le damos fuerza al otro lado. Es verdad que se tiene que tener en cuenta las dos partes, vida y muerte, pero ¿hacia dónde nos enfocamos? Esta es la pregunta que yo os planteo para ver vosotros hacia dónde os enfocáis, hacia la vida o hacia la muerte. Seguramente desde un lugar racional diréis todos, no, no, está clarísimo, hacia la vida. Pero os aseguro que en sesión se ve muchas veces que la persona está más enfocada hacia esa muerte que teme que no a la vida. En una cara de la moneda está Atropos, y en otra cara estaría Clotos. Vida y muerte, muerte y vida van de la mano. Ese miedo a la muerte, ese miedo a ese final de camino, en realidad se convierte en un freno a nuestra vida. Cuanto más cuanto más tememos o cuanto más miedo tenemos de morir, en el fondo más nos olvidamos de vivir. Muchas veces en el sistema familiar sabéis que hay lealtades o fidelidades con alguien del sistema de origen que murió joven o murió en un accidente, una situación trágica, que hace que de alguna manera y de forma interna las personas que están aquí en este plano quieran seguirlas. Los muñecos lo muestran de forma muy, muy clara, porque la figura del representante, la figura del representante, en lugar de mirar hacia donde tiene que mirar, generalmente mira hacia otro lado. Y ahora voy a hacer un pequeño ejemplo aquí con los muñecos para que se entienda de alguna manera lo que estoy explicando. Y ahora voy a compartir cámara. Voy a poner un poquito el sistema familiar, así lo veo, sin que sea tampoco algo que tenga que ser como sí o sí. Y voy a colocar algunas figuras aquí detrás para poder explicar cómo se puede ver en una sesión con muñecos cuando alguien, en lugar de estar enfocado hacia la vida, se enfoca hacia la muerte. Bien, voy a compartir pantalla aquí. Imaginaros que esta figura que hay aquí, si se ve, ¿no? Esta figura que hay aquí es la persona que está en sesión. Es la persona que es nuestro cliente o nuestra cliente. Y al colocar su sistema familiar, que al final le decimos, coloca tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, a quien le mandemos colocar, pues fijaros que está mirando hacia atrás. En esta posición, cuando está mirando hacia atrás, lo que nos está mostrando que en lugar de mirar hacia la vida, está mirando hacia la muerte. Si miramos, en este caso, aquí detrás, podemos ver dos figuras, esta y esta. Bueno, esta se acaba de caer, también podría ser alguna muerte trágica. Esta figura y esta figura que están mirando hacia atrás. Puede ser que de alguna manera y de forma inconsciente esta persona en sesión esté mirando hacia la muerte en lugar de hacia la vida. Si la persona toma conciencia y se da cuenta de lo que está pasando y nosotros le acompañamos, claro, el movimiento es mirar hacia la vida. Eso sí, para mirar hacia la vida, recordad que es importante poder honrar lo que sucedió aquí,
y hacer el movimiento interno para que la persona pueda girarse y mirar hacia la vida. ¿Se ha entendido, verdad, esto? Las que habéis hecho formación conmigo lo tenéis claro, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, ya os digo, vais preguntando, me vais comentando. Sí o sí, sí o sí, es una paradoja, al mismo tiempo que andamos hacia la vida, estamos andando hacia la muerte. En una dinámica de ayer, que hacíamos la supervisión de profesionales que utilizan los muñecos, pasaba una cosa muy curiosa, es que en una de las imágenes que planteaba la persona, tenía que ver un tema con una desconexión del padre con su hija y la posición al colocar los muñecos, más o menos, sería un momentito, voy a cambiar, un segundo, voy a cambiar aquí. Voy a cambiar aquí. Vale. Este era el representante de su cliente, estaba la madre de la hija, aquí estaba colocada la hija, ¿vale? Fijaros, de inicio en esta imagen podemos ver que hay un desorden en el cual la figura del cliente, que es el papá, no está colocado en su sitio, está colocado en una generación anterior, ¿vale? Esto se puede ver, ¿verdad? Y la imagen siguiente que nos explicaba la compañera colocaba a la madre y al padre de este señor, a mamá la colocaba aquí y a su papá lo colocaba aquí. Y también le pidió que colocase al padre de este hombre por un destino y lo colocó así. Fijaros que en este caso, seguramente este bisabuelo este abuelo del cliente se marchó por algún motivo, ya puede ser por un destino de esos que Láquesis dijo ¡pum! Y Atropos se encargó de hacerle marchar, y de alguna manera el padre de este hombre estaba como impidiendo que se fuera. Al impedir que se fuera, el cliente no ocupaba su lugar, ¿vale? Entonces el movimiento era colocarse aquí para ocupar el lugar que le correspondía. Entonces todo esto lo que nos hace es que muchas veces estemos más pendientes de la muerte que de la vida. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Josune, ¿lo he explicado bien? Que ayer estabas en clase, ¿verdad? Perfecto, lo has explicado. Además, creo que sí que dijo que el abuelo había muerto pronto o algo así. Vale, fantástico. Te digo porque muchas veces los muñecos nos pueden ayudar a poder entender. Recordad también los que estuvisteis en Pamplona, que a veces, hoy también me han preguntado cuando me han dicho, ¿cómo le diríamos a los niños, a los jóvenes, cómo han muerto, a qué ha muerto alguien? No es lo mismo cuando nos comunicamos con un niño, con una niña pequeñito, que cuando nos comunicamos con un adolescente o con un joven. Cuando lo hacemos con un niño o una niña pequeñito, generalmente la manera de comunicar la muerte de un ser querido es algo más metafórico, más bonito. Es como está en las estrellas, está en el cielo. Si estamos trabajando o nos pasa con una joven o un adolescente, ya es más fácil explicar pues que se ha muerto y hay dolor. O sea, al final no es quitarle la validez a la muerte, sino mirarla y darle el mejor sentido en cada momento. Sí o sí es posible que esa muerte, ya sea de alguien cercano o de alguien, me hablo de algún familiar o algún amigo, sí o sí nos va a marcar. Para ello tendremos que hacer un proceso de duelo y de mirar con el máximo respeto pues ese proceso de muerte de la persona que queremos. Siempre nos acompañan y cada decisión que nosotros hacemos en nuestra vida es siempre en relación a esta vida o a esta muerte que estamos viviendo. Y esta muerte, lo más curioso, es que vela por nuestra vida. Esa muerte es la que nos mantiene en vida. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes. Porque cuando estamos preparados para partir, esa muerte es el inicio de un nuevo camino.
No sabemos cuál es el camino, pero sí que es verdad que es un nuevo espacio. Y la pregunta que me haría yo es cuando vosotras o las personas que tengáis en consulta es, ¿cuándo vas a tardar a conectarte con la vida? ¿Cuánto vamos a tardar en conectarnos en la vida? ¿Recordáis que en Play Talks anteriores hablamos de ese buscador? ¿Recordáis aquel hombre que iba buscando y buscando hasta que encuentra un pueblo y llega al pueblo y entra en un espacio cerrado y en ese espacio se encuentra que hay tumbas y unos números, unas cifras que son niños y el hombre piensa que aquello que ha ocurrido allí, esa mortandad de personas, que es muy duro para un pueblo que tantos niños y niñas mueran. Y cuando aparece el cuidador del cementerio dice que no, que esas personas son que a partir de los 15 años tienen el ritual de darles una libretita para ir apuntando los momentos de máximo gozo y de vida. Y en esos momentos de máximo gozo y vida, al final cuando la persona parte, lo que hace la familia es apuntar y sumar. Entonces, claro, hay personas que tienen 11 días, 4 noches, porque muchas veces no estamos viviendo al máximo. Y cuando hablo de vivir al máximo, no se refiere tanto a como a quemar cartuchos, sino a gozar de todo lo que estamos haciendo. Un momentito. Por Instagram me pregunta cómo plantearíamos la escena inicial, entiendo, con muñecos, ante un miedo a la muerte que plantea implícitamente el cliente. Vale, ¿cómo lo plantearíamos? Lo primero que haría yo es escuchar el relato, lo que es lo que a la persona le conecta con ese miedo a la muerte. Entonces yo ahí en ese relato podría comprobar si es un miedo real, es un miedo que tiene que ver con el sistema o es un miedo que simplemente está ahí porque sí o sí sabe que un día se va a ir. Yo digo, cuando hablo de real, imaginaros que es una persona que está en riesgo de muerte. Entonces, es distinto que pueda ser esto o que sepamos que está ahí o que de alguna manera sintamos que en el sistema ha habido tantas muertes que sí o sí enseguida nos va a tocar. Desde ahí me daría cuenta cuál es el relato durante la entrevista, durante la demanda y vería cuáles son las figuras. Entonces, un tipo de figuras que podríamos posicionar en un trabajo con la muerte podría ser esa polaridad, esas dos caras de la moneda. Por un lado, podríamos colocar una figura de la vida, una figura de la muerte y una figura del cliente en sesión. Y a ver cómo se relaciona con uno o con otro. Recordad que aunque tenga que enfocarse en la vida, primero de todo es natural, comprensible y de integración mirar también esa muerte. Entonces yo diría que sería esta las figuras que podríamos posicionar. ¿En Zoom tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Tenéis alguna duda? Lo que estamos... No, dicen que no. Más o menos vais bien, ¿eh? ¿Que sí? Fantástico, como me alegro que vayáis bien. Recordad que en la vida es algo muy complejo que a veces nos desilusiona, nos hace luchar, nos hace pelear. Muchas veces sentimos que no somos merecedores de la vida y también hay una sensación de querernos ir. Esta sensación de querernos ir puede ser cuando hay como un pensamiento de suicidio, puede ser un intento o simplemente aquella sensación de bueno, si me voy, ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer, como un abandono. Pensad que la vida hará todas las pruebas para que nos mantengamos aquí, porque a ella le interesa que estemos aquí, por la sencilla razón para que todo lo que sucede ahora tenga su sentido y para que poco a poco podamos ir avanzando en este sistema humano. La vida no nos va a dañar, la vida nos va a cuidar, nos va a ayudar para que de alguna manera la escuches y la tomes. La muerte
lo que puede ocurrir es que sintamos que es algo peligroso y como he dicho ya durante el rato que llevamos aquí, sí o sí vamos a parar allí. Si miramos internamente, si miramos el camino, nos daremos cuenta de que nosotros somos un pequeño, y ahora lo veremos. ¿Cómo saber que no miro a la muerte y sí a la vida? Esto, si lo hicieras con alguien acompañante, con una sesión, con un acompañante, si lo hiciéramos con muñecos, en el posicionamiento inicial, seguramente se mostraría si estás mirando hacia un lado o hacia el otro. Si lo haces para ti misma, y yo te preguntaría si tu energía sientes que es más de placer, de gozo, de conexión, de prosperidad, de abundancia, o tu energía es de sufrimiento, de dolor, de carencia, de miedo. Si la energía es más de gozo, placer, abundancia, prosperidad, y estoy hablando en general, Rita, estás más hacia la vida, y si es más el sufrimiento, más de carencia, estás más hacia la muerte. Pues veo que te ha dado un punto para que puedas comprender de que estás más en el placer. Y esto no significa, recordad, que no podamos sufrir, no podamos sentir dolor, no está reñido una cosa con la otra. Y que ya sabéis que cuando yo hago la formación soy muy claro, a veces la vida es un putadón terrible, ¿vale? Es durísima. Pero claro, estoy pasando por aquí y sigo con esta energía, ¿vale? Te he respondido, ¿verdad? Bien, fantástico. Entonces, fijaros que en este mundo de la vida y la muerte que no sabemos dónde está, otro movimiento, cuando alguno de vosotros sintáis que sentís la muerte por algún lado y no podéis como sostenerla, una cosa que os puede ayudar es cerrar los ojos y sentir dónde la pondrías a vuestro alrededor. Entonces, ¿dónde colocarías la muerte? Cerrar un momentito, pues vamos a probar. ¿Dónde colocaríais vosotras a la muerte? Cuando la hayáis detectado, escribidme aquí en Zoom. Es solo una palabra, ¿eh? No es que tengamos que hacer toda una explicación, sino detectar. ¿Dónde la detectáis? Vamos a ver. Si van en Instagram también, si habéis detectado dónde está, lejos, vale. Lejos, pero ¿en qué parte? Enséñamelo por la mano, ¿dónde? Vale, perfecto. A mi izquierda detrás, perfecto. Lola dice de izquierda detrás. ¿Qué más? Delante, adelante tuyo, ¿vale? Delante tuyo, bien. A ver, aquí van diciendo, lejos a la izquierda, a mi espalda a la derecha, adentro, ¿vale? Perfecto. Siento varias y pequeñas a los lados. Vale, perfecto, bien. Si alguna de vosotras siente que esa sensación de la muerte está aquí delante y le frena en el camino, ¿vale? O está de alguna manera muy agarrada, o la tiene cogida en las piernas, o sea, como sintiéndola muy próxima y necesita hacer algún movimiento, ahí sería muy importante hacer a través de una visualización, como hablar con ella y hacer un pacto. El pacto sería que aunque sé que estás ahí, estaría bien que fueras una acompañante, una viajera conmigo y buscar dónde podríamos pedirle que se expusiera. Es pedirle, porque ya sabéis que es mucho más grande que nosotros, pero si hacemos el movimiento desde un lugar de humildad, es posible que cambie la posición. Lo digo cuando nos bloquea. Recordad que esta mañana me preguntan, ya, pero el trabajo uno mismo, claro, si lo hacemos uno mismo, podemos llegar hasta un punto,
Si no podemos llegar más allá es cuando necesitamos la ayuda de alguien externo para poder hacer el paso. Pero sí, como ritual, esto os puede ayudar. ¿Sí? ¿Bien? Ok. En la parte de la muerte llega en el momento oportuno. Cuando quizás no tengamos más lugar en este mundo, cuando se ha acabado nuestro tiempo, cuando aprendimos lo que ya era necesario. Pues hay personas que de alguna manera se van antes que otras. A través de la muerte, a través de átropos, lo que hacemos es volver al origen primario de donde surge la vida. Cuando vivimos nuestra vida de cara a la muerte, sintiendo que está ahí, sin lucha, con asentimiento, continuamente estamos en una despedida. También hablábamos de los duelos, las despedidas. Si nosotros hacemos un duelo constante con todo lo que hay, con todo, aunque sean pequeñas cosas, también hay una parte de despedida y una parte de muerte. Sabéis que todo tiene un inicio y un final. Si vamos viviendo con esto, se va a terminar, no pasa nada, empezará algo nuevo. También hay una manera de muerte interna para nosotros. Y esa parte de despedirnos nunca es una pérdida, siempre es un encuentro con nosotros mismos y con los muertos. Esos muertos, esa muerte que están aquí al mismo tiempo con nosotros y al mismo tiempo separados, de alguna manera se quedan libres o los dejamos libres cuando somos capaces de mirarlos, de recordarlos con el máximo amor, mirando al mismo tiempo hacia adelante. Y ese momento de mirar hacia adelante los dejamos libres y nos vamos acercando a ellos. Recordad que en la rueda de las 4 direcciones, las que habéis hecho la formación conmigo, los ancestros están en el norte y la vida está en el sur. Pero a medida que nos vamos acercando en el sur, de alguna manera vamos entrando en el norte. Pues por eso es inevitable. Sí, por ejemplo, Reina, que estás en el hemisferio sur, ¿verdad? ¿Estás en el hemisferio sur? En la mitad, más o menos. Pero los que estáis en el hemisferio sur sería lo contrario. Los ancestros están en el sur y la vida está hacia el norte. Entonces sería que lo tengamos en cuenta. Si alguno de vosotros ha visto Juego de Tronos, hay un miedo que es más grande que todos los miedos, que todas las rivalidades. Y ese miedo son los caminantes blancos, ¿verdad? Es el miedo ese en que todos los enemigos se unen para luchar con ese miedo, con ese enemigo mayor. Si os fijáis, los caminantes blancos son muertos. De alguna manera son nuestros propios muertos, son nuestros propios miedos. Luchamos contra ellos. Si nos fijamos en nuestra historia familiar, en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, tenemos más muertos que vivos. Aunque conozcamos a muchos vivos, en nosotros hay más muertos que vivos. ¿Cómo os llega esto que estoy diciendo? A ver, comentar algo mientras estoy trabajando. Sorprendida, sí, sí, sí. ¿Qué más? Con peso. ¿Qué más? Coño, es verdad. Me encanta ese coño. ¡Coño! Es verdad. Vale. ¿Qué más? Verdad como un templo. Voy a cambiar, por favor, voy a cambiar mientras tomamos conciencia.
¿Qué ocurre al ver esta imagen? ¿Qué ocurre? Aquí están los padres de nuestros tatarabuelos. Todos ellos estaban en la vida, igual que estamos nosotros, y ahora están en otro plano. Esta puede ser cada una de vosotras, puedo ser yo. Gloria dice, el tema es que a veces no se les puede plantear así claramente a los clientes. Claro que no se les puede plantear así claramente, por supuesto. No más faltaría. Tienes que buscar la metáfora. Tienes que explicar historias que la persona pueda conectar con ello desde un lugar distinto, por supuesto. ¿Queréis comentar algo? Fuerza, ¿verdad? Es que los vemos con fuerza. Es que de alguna manera nos mantienen aquí y vemos que lo que estamos viviendo tiene sentido y que algún día esa Atropos se encargará de cortar el hilo. Venga. ¿Cómo estáis? Comentad algo. Esto que sepáis que no sabía de qué hablar. Y he preguntado y me han dicho, ¡muerte! ¡Duelos! Digo, pues vamos a hablar de ello. Pero al final, desde el gozo de estar aquí vivos. Vale, preguntas, dudas, comentarios. Contenta de estar aquí, sí, por supuesto. Y contenta de volverte a ver, Lola. Gracias. Bien. ¿Hacia dónde estáis enfocadas? ¿Hacia la vida o hacia la muerte? ¡Vivas! Dice Gloria. ¡Vivas! Ay, mira, os voy a leer un poema. Es de Nach, del libro Hambriento. Y dice, mis muertes prematuras. A veces pienso que si yo hubiera sido joven en los años 80, habría muerto muy temprano. Alguien tan confundido y tan ingenuo, aunque subversivo, habría caído presa del caballo, de la autodestrucción y de la desilusión más opaca. También pienso que si en vez de aquí hubiera nacido en uno de esos países donde las libertades se cortan con el hacha marcial, habría muerto luchando por mis derechos o presa de la tristeza, de la impotencia o de la depresión. Pienso que si hubiera nacido en el seno de una familia rica y acomodada, me habría aburrido tanto que habría sido un hijo de puta por el mero placer de serlo y que habría hecho alguna tontería letal intentando salir de la cómoda rutina. Pienso además que si yo hubiera sido un mandatario poderoso en otra época, me habría suicidado por hacer algo imprudente o injusto que afectara negativamente al pueblo que me dio confianza. A veces pienso que soy afortunado de ser quien soy y de vivir aquí y ahora, porque siendo tan ingenuo y estando tan confundido, puedo escribir y escribir hasta absorber la vida que en otro momento habría dejado escapar. Gloria me dice, ¿y el duelo para otro día? Hemos hablado del duelo, la despedida constante de todo. El duelo no tiene por qué ser una muerte física. El duelo puede ser un adiós a alguien. El duelo puede ser un fin de ciclo. El duelo puede ser un nuevo proceso, un nuevo inicio. Es si vamos trabajando, si vamos mirando todo lo que empieza y termina, estamos haciendo duelos constantes. Y aunque habrá alguno más doloroso que otros, simplemente sintiendo que el duelo es parte del inicio y del final, será un poquito más fácil poderlo sostener. Dice,
Me hizo acordar de Cristina, que ahora está en otro plano, sí. Cristina hizo el viaje para poder ir con ellos. Sí, es verdad, Lola. Sí, es verdad. Allí donde estés, también va para ti. Una vez creía que teníamos una vida sola, pero más recientemente, que cada 3 años, más o menos voy cambiando cosas o países o casas. Me di cuenta que podemos morir y nacer varias veces. Todas las veces, si queremos, si lo pensamos de forma espiritual. Sí. Yo explico las que me habéis oído, que algunas me habéis oído muchas veces, que yo he muerto muchas veces ya. Algunas casi he estado a punto físicamente, pero espiritualmente e internamente he muerto no sé cuántas veces. Entonces, una de las cosas que sí que me ayuda a mí es ese proceso de cuando me voy a dormir, para mí es una muerte. En ese proceso de entrar en el sueño de Morfeo es entregarme algo más grande que quizás al día siguiente yo no esté aquí o alguien de mis seres queridos no esté aquí. En ese proceso, por eso las que me habéis oído explicar, siempre que puedo me despido de mis hijas, de mi mujer y las personas con las que me relaciono, porque nunca sé si las voy a volver a ver. Esto es un duelo, esto es una muerte y una resurrección. Cada vez que un cliente viene a sesión, cada vez que una de vosotras hacéis un trabajo y notáis un clic y pasáis por una purga de estas purgas físicas, es una muerte, una resurrección de una parte vuestra. Nerea dice, ¿y el suicidio cómo se puede trabajar con muñecos? El suicidio se puede trabajar con respeto. Ya sabéis que los muñecos son una herramienta. Yo enseño a utilizar los muñecos, pero si no has hecho el trabajo previo, los muñecos son muñecos. Entonces, en ese proceso del suicidio es, primero de todo, pues seguramente, si tú eres superviviente de un suicida, lo primero que vas a hacer es enfadarte. Es lógico, que también forma parte de ese duelo. Primero esa parte no me lo creo, es enfado, y al final es mirar con respeto el destino de esa persona que decidió tomar un camino que no es ni mejor ni peor. Pero si lo miramos desde un lugar más metafísico, perdón, desde una metaposición, podemos que muchas veces podemos ver que tomar la decisión no es fácil. Y ahí de alguna manera estamos dando la dignidad a esa persona. No sé si te sirve, Nerea. Y necesita su tiempo, que quede claro. Necesita su tiempo. Bien. Ok. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Estamos a punto de entrar en un duelo más, en un nuevo final de un Play Talks. Recordad una cosa, es que la semana que viene en Barcelona hago un taller de constelaciones, no, dentro de 15 días, el día 30, el último de la temporada, es viernes de 4 a 8 de la tarde, a los que estáis en Barcelona y alrededores, y las que queréis aprender a utilizar los muñecos, refrescar la herramienta, potenciar vuestros aprendizajes, hay 3 intensivos, uno en Ciudad de México, 4, 5 y 6 de agosto, uno en Barcelona, 24, 25, 26 y 27 de agosto, y uno en Iruña, Pamplona, el 30 y el 1 de septiembre. Algunas de las que estáis aquí sé que os habéis apuntado y que volveréis a hacer el trabajo presencial. Las que aún no los habéis hecho, yo os diría, es súper recomendable, os lo vais a pasar muy bien, vais a aprender muchísimo, vais a hacer muchísimos cambios y vais a hacer ese proceso de duelo, de una muerte interna y una nueva resurrección para continuar ofreciendo vuestros dones a vuestros seres queridos y a las personas que acompañáis. Ciudad de México,
Barcelona, Pamplona, de momento en presencial. Y me podréis abrazar, ¿vale? Que aquí también nos abrazamos, pero de una forma distinta. Si alguien quiere saber más, que se ponga en contacto conmigo y doy toda la información. ¿Ok? ¿Os ha gustado? ¿Sí? ¿Habéis aprendido algo? ¿Sí? Pues muchas gracias. Escarri casco, shukran, thank you, grazie mille. No sé si me descuido alguno. Obrigado. Nos vemos en 15 días, que será el último Play Talks de la temporada. Cuidaros mucho. Chao, chao.